En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasa, dice: «Este es el Cordero de Dios». Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta: «¿Qué buscáis?». Ellos le contestaron: «Rabí», que significa maestro, «¿dónde vives?». Él les dijo: «Venid y lo veréis». Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías», que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas», que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Desde el inicio de su vida pública, la mirada de Jesús transforma el corazón de las personas. Los 2 discípulos de Juan, cuando oyen que Cristo es el Mesías, abandonan a su primer maestro, a Juan, para marcharse detrás de Jesús y por lo tanto seguir al Salvador. Y cuando es llevado ante Pedro y Jesús le dice: «Tú eres Pedro, a partir de ahora te llamarás Pedro», Jesús cambia la vida del pescador. Nos ocurre a nosotros también lo mismo cuando dejamos que la gracia de Dios transforme nuestro corazón. Cuando somos humildes y permitimos que el Señor cure, sane nuestras heridas, ilumine nuestra conciencia, en definitiva, dirija nuestros pasos. Cristo no ha venido a condenar, ha venido a salvar. Y la salvación de Dios implica, en primer lugar, el perdón de los pecados. Y en segundo lugar, iluminar tu vida, tu conciencia, para que sepas el camino que tienes que seguir. Cristo ha venido a quitar ese velo, fruto del pecado, que impedía que viéramos con claridad, a quitar ese velo que impedía que encontráramos el camino que nos lleva a la verdadera libertad. Y por eso la Iglesia, como instrumento de salvación de Dios, tiene que conducir a la conversión. Y esta es la palabra clave. La Iglesia no tiene como finalidad llenar sus templos. La Iglesia no tiene como finalidad convocar a los hombres y lograr miles de personas que le sigan para tener éxito humano. La finalidad de la Iglesia es llevar la misericordia de Dios y lograr la conversión del corazón de los hombres. ¿Qué significa convertir el corazón de los hombres? Proviene de una palabra latina, convertire, que significa hacer girar la mirada, para que miremos como mira Dios, para que sintamos como siente Cristo, para que amemos como ama el Señor. Y por lo tanto, el Señor nos llama a salir de la tiniebla, de la esclavitud del pecado, a liberarnos del dominio de nuestras pasiones. Nos llama a santificarnos. La finalidad, por tanto, de la Iglesia consiste en sacralizar lo mundano, en hacer divino lo pagano, en llevar el amor de Dios a donde no hay amor de Dios. Por lo tanto, pidamos al Señor que la Iglesia sea luz en el mundo y sacramento de salvación. Y nosotros, que somos miembros de esa Iglesia, como Pedro, seremos instrumento del Señor. Nos cambiará en muchos momentos el paso, o te dirá: tú eres Pedro, pero a partir de ahora, o tú eres Simón, pero a partir de ahora te llamas Pedro. A partir de ahora quiero que hagas esto, quiero que hagas lo otro. Dejar que Él ilumine y guíe nuestros pasos, dejar que la voluntad de Dios se haga obra en nuestra vida. Y cuando, como la Virgen María, somos fieles a lo que el Señor nos pide, cuando, como la Virgen María, aceptamos humildemente la voluntad de Dios, siempre es para bien personal y para bien también de la comunidad. Cuando tú eres humilde, cuando eres fiel al Señor,
Cuando aceptas lo que Él te pide, aunque el Señor te complica la vida, sí, porque te la complica. A Pedro se la complicó, le hizo dejar la pesca, pasar de pescar peces a pasar a pescar almas. Te complica la vida, pero para hacerte feliz, para llenar tu corazón de esperanza. Aquello que Pedro le dijo al Señor: Señor, ¿a dónde vamos a acudir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Que ese sea nuestro testimonio ante el mundo, el único camino que nos lleva a la salvación, a la felicidad, no solo en el cielo, sino ya aquí en la tierra, es hacer y cumplir la voluntad de Dios, como María nos enseña y como tantos santos son testimonio y ejemplo para cada uno de nosotros. Pues que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.